amigos, hola amigas, un fuerte saludo desde acá de Punta Arenas, desde el proyecto Diálogos Australes, Archivo de Historia Oral de esta ciudad. En este marco del podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Siguiendo la tónica del capítulo anterior, hoy en un capítulo 2 que hemos denominado La formación del trabajador social en sintonía histórica, en una conversación cara a cara, en primera persona, con la doctora Yanina Muñoz Arce, del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. En este capítulo vamos a analizar la evolución de la enseñanza de la profesión en Chile, cómo han cambiado los planes de estudio en respuesta a las necesidades históricas del país. Acompáñenos. Bueno amigos, amigas, un gusto saludarlos nuevamente en este episodio 2 de este podcast que hemos denominado Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Ya la presentaba hace un ratito y ahora ustedes ya la pueden ver en pantalla. Estamos con nuestra gran invitada del día de hoy, con la doctora Yanina Muñoz Arce. Ella es de profesión trabajadora social, es doctora en trabajo social también y es la actual directora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con la profesora Yanina Muñoz Arce, hoy día vamos a intentar aproximarnos a lo que hemos denominado el capítulo 2, la formación del trabajador social en sintonía histórica. Profesora, muy bienvenida, un gusto saludarla, qué bueno que estemos por acá juntos en este podcast pensado para los profesionales de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Muchas gracias a ti, Gastón, por invitarme, por la iniciativa. Creo que es fundamental hoy día contar con distintos recursos y distintas formas de comunicar los avances, las historias, los procesos que vive nuestra profesión y disciplina. Así que felicito la iniciativa. Aclarar que dejé de ser la directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile la semana pasada. Sin embargo, ocupé ese cargo por 2 años y fue una muy potente experiencia también. Así que gracias por mencionarlo, pero claro, hoy día la directora es Claudia Campillo, así que para que seamos justos. Perfecto. Sí, bueno, ese fue un detalle que se salió ahí a último minuto, profe, no estaba en la agenda, pero bueno, Claro. usted lo ha dicho, ha trabajado en ese rol por 2 años y claramente que igual es digno de destacar en esta conversación. Profesora, bueno, como ha sido la tónica de este espacio, está pensado en una perspectiva histórica a nivel, digamos, país y región latinoamericana, pero también queremos un poco conocer a las personas. Ya queremos conocer a Yanina Muñoz Arce de una forma u otra, con una pequeña autobiografía, si se puede decir. Y queremos comenzar esta conversación, profe, en alusión, obviamente, a los 100 años del trabajo social, respecto a su quehacer propio. Desde ahí, yo quisiera preguntarle dónde y por qué estudia trabajo social. Sí, mira, lo primero que tengo que decir es que yo soy de San Antonio. Yo creo que es importante siempre especificar el origen porque los territorios marcan mucho de lo que somos. Siempre lo he pensado. Me vine a estudiar a la capital, a Santiago, porque en San Antonio, en aquel tiempo, en los 90, pero hasta el día de hoy, no hay oferta de educación superior sostenida, ¿no? Entonces es muy difícil poder estudiar algo en ese lugar. Me vine a Santiago y estudié trabajo social en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 98 entré, me titulé el 2002 y entré a estudiar trabajo social con una idea muy genérica respecto de, muy basada en el dolor que implica ver el sufrimiento de las personas, ¿cierto? Mi primer motivador para estudiar trabajo social tenía que ver con ese sufrimiento, con la constatación de la injusticia, de prácticas, ¿cierto? Que uno, no sé, en ese momento, con 18 17 años, uno es muy joven, pero y tal vez no tenía los elementos conceptuales para entender lo que era, pero sí sentía visceralmente, ¿cierto? Ese dolor y esa incomodidad. Eso me llevó a estudiar trabajo social, aunque en etapas tempranas quise estudiar pedagogía también, quise ser profesora de enseñanza básica. También un tiempo quise estudiar idiomas. Entonces, al final, yo creo que todo en la vida se va conjugando. Quise estudiar filosofía también. Me fui por el trabajo social y creo que fue una muy buena alternativa porque finalmente pude conjugar todas estas cosas que nombro
en lo que trabajo actualmente. ¿Ya? Trabajé mucho en el sur de Chile, aunque para ti no está al norte, pero para mí estaba al sur, que yo trabajé en Temuco, en Fresia, en la región de los lagos, ¿cierto? Trabajé en municipios rurales, con comunidades, ¿cierto? De pueblos originarios, con mujeres que trabajan la lana, ¿cierto? Como, no solo como un mecanismo de generar ingresos económicos, sino también como una práctica cultural fundamental en la vida. Y en Temuco también trabajé en distintos proyectos, tuve mi primera experiencia docente en la región de la Araucanía hace ya 25 años. Y después, claro, me volví a Santiago a estudiar un posgrado nuevamente y de ahí salté a Inglaterra con una beca a Chile el año 2010. Hice mi doctorado en Inglaterra, fue una experiencia multicultural en todos los sentidos, aprendí mucho de muchos trabajos sociales del mundo, fue muy potente en ese sentido. Volví a trabajar en la Universidad Alberto Hurtado, que es donde había estado vinculada, ¿cierto?, casi desde el principio de mi experiencia académica. Y el 2018 se abre un concurso en la Universidad de Chile para la plaza buscaba a alguien que se interesara en los estudios disciplinares del trabajo social, era la línea que yo había venido trabajando, postulé, quedé, así que desde el 2018 que estoy acá en la Universidad de Chile. Y lo que hago actualmente acá, bueno, de todo un poco, como la mayoría de las personas que trabajamos en el mundo académico, docencia, en pregrado, en posgrado, por supuesto, también proyectos de investigación, trabajos de vinculación con el medio, todo en un modelo que acá en la Universidad de Chile tenemos de manera integrada que se llaman los núcleos, que más adelante seguro vamos a conversar de eso. Y nada, feliz de estar acá en el centenario del trabajo social, cumpliendo este bonito hito, ¿cierto?, en la historia de nuestra profesión y disciplina. También cumpliendo 10 años acá en la Universidad de Chile desde la reapertura, es un año muy especial para nosotras. Se conjugan cosas, ¿ya? Son los 10 años nuestros, pero son los 100 años de la profesión y disciplina en América Latina. Estamos ahí con los astros alineados. Bueno, profe, sí, usted menciona hartos antecedentes importantes, hartas aristas, digamos, de gran interés desde lo personal y cómo se vincula aquello con su profesión de trabajadora social en este caso. Ya lo mencionábamos en una presentación que tuvimos al inicio, valga la redundancia, su destacada trayectoria en distintos territorios también, distintos puntos de nuestro país, que yo creo que de una forma u otra claramente enriquecen su quehacer profesional. Y hoy en día, independiente que, como lo mencionaba recién, deja el cargo de directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, sí ha estado ligada a esta casa de estudio, como usted lo señaló recién, desde el 2018, ¿ya? Y además, ¿cierto? Como yo creo que gran parte de los trabajadores sociales del país, sabemos que la Universidad de Chile en distintos momentos históricos ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la profesión como disciplina. Y justamente ante eso es donde queremos hoy día llevar la profesora en este recorrido de los 100 años, en poder hablar con Yanina Muñoz Arce, la trabajadora social y la investigadora y académica, desde su rol dentro de la Universidad de Chile. ¿Ya? Usted desde lo profesional ha tenido la suerte de desempeñarse dentro de este marco institucional y desde ahí, ¿cierto? También me imagino que desde antes, ya desde su formación como estudiante, estando en la Universidad Católica, siempre he tenido quizás muchas relaciones, muchos roces con la misma Universidad de Chile. Y también claramente uno se va a buscar algún tipo de atisbo respecto a los 100 años de trabajo social en Chile, va a salir mención honrosa claramente a la Universidad de Chile. Entonces, para eso y para nuestro capítulo de hoy, el pensar la formación del trabajador social en sintonía histórica, nos queremos posicionar de una forma u otra en el marco de la Universidad de Chile, ¿Ya? como eh, parte de esta tradición de la disciplina en cuanto a la formación a nivel país. Ya una de las primeras escuelas de servicio social en aquella época se brinda al alero de la Universidad de Chile. Es decir, la misma historia nos da cuenta que si bien en el año 1925 se crea la escuela del doctor Alejandro del Río, aquella escuela años más tarde pasa a ser parte íntegra de la misma Universidad de Chile, entre otras cosas. Ahí ahí hay que desarmar un poquito la historia, porque, mira, es bien importante.
situarnos, partimos, ¿cierto?, en 1925 con la escuela que se abre, ¿cierto?, de la Junta Nacional de Beneficencia, a cargo del doctor Alejandro del Río. Obviamente, cuando el doctor Alejandro del Río fallece, la escuela asume su nombre, ¿cierto? Pero no es hasta 1940 cuando Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, le encomienda al doctor Lucio Córdoba abrir una escuela de servicio social en ese tiempo, ¿cierto? Que luego recién en el año 1948 por decreto va a hacer lo que hoy día conocemos la escuela, ¿cierto? Doctor Lucio Córdoba de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces, yo creo que es importante marcar eso. Ahí, bueno, acá en nuestro departamento tenemos varios compañeros y compañeras que trabajan el tema de la historia con harto detalle, bien interesante. El profesor Víctor Orellana tiene un proyecto que se llama Eco de otras voces, donde ha trabajado mucho la historia, ¿cierto? No solo el trabajo social en Chile, sino la historia de nuestra escuela, desde la perspectiva estudiantil, pero también de la perspectiva del proyecto académico. La profesora Paula Vidal, que también hace un par de semanas, hace un tiempo, realizó un conversatorio muy interesante que lo pueden encontrar en YouTube sobre el movimiento estudiantil, ¿cierto?, en la Universidad de Chile y en el paso de ese movimiento estudiantil a lo que después fue el IPS y que después, ¿cierto?, fue absorbido por la UTEM. Entonces, lo que quiero decir es, nuestra historia como proyecto de la Universidad de Chile nace con la Escuela Doctor Lucio Córdoba. Como les decía, en el 1948 se decreta el paso, ¿cierto?, de esa escuela a la Universidad de Chile. En 1971 ya había 7 escuelas que eran de las sedes de la Universidad de Chile en distintas ciudades del país. Em, y claro, es en 1973, ¿cierto? Cuando ocurre la dictadura militar, en ese momento está la profesora Lucía Sepúlveda como directora de la escuela. Nuestra escuela se cierra por unos meses entre 1973 y 1974. Y ahí, claro, en ese cierre de unos meses, los estudiantes ya en el 74 vuelven a ingresar, ¿no? Obviamente para ese reingreso ya el currículum no es el mismo, ya los énfasis políticos, con toda la impronta del movimiento de la reconceptualización, con toda la perspectiva que había venido asumiendo el trabajo social desde una lógica de la reforma universitaria, ¿cierto? En el movimiento mismo de la reconceptualización y los aportes críticos para mirar la profesión y disciplina. Claro, ya con los reingresos en el 74 se empieza, ¿cierto?, a desperfilar aquella impronta. Obviamente estábamos viviendo un momento políticamente espantoso, ¿cierto?, de censura intelectual, de persecución, de exterminio, ¿no? Con colegas que sabemos que todavía están detenidos, desaparecidos, en fin. Me imagino que tú en algún momento vas a dedicar algún episodio solo a ese tema de la historia también tan brutal y tan importante. Eh, entonces, pensando en esa década de los 70, ya una década bien convulsionada, hay que tener muy claro que es a principios de los 70 cuando la escuela Doctor Alejandro del Río es absorbida, ¿cierto?, por la escuela Doctor Lucio Córdoba. Es decir, ¿cierto? A principios de los 70, eso que era la escuela Alejandro del Río pasa a la escuela Doctor Lucio Córdoba, pero es importante marcar, tal como mi colega Víctor Orellana plantea, que absorber algo institucionalmente no significa que sea la misma escuela. O sea, no es que la escuela Doctor Alejandro del Río estaba dentro de la Universidad de Chile, porque claro, una cosa son como los traspasos institucionales formales de los proyectos, pero hasta donde yo sé, y ahí quiero ser bien honesta, hasta donde yo sé, no hay una investigación histórica con fuentes que te pueda decir, sí, mira, efectivamente esa escuela es la que está, después fue subsumida por esta otra escuela. Ya, ahí habría que hacer una investigación como corresponde en ese ámbito. Ahora, ¿por qué yo te digo, al principio de los 70 la escuela Doctor Alejandro del Río es institucionalmente absorbida por la escuela Doctor Lucio Córdoba? Porque nosotros encontramos también algo bien bonito que nos pasó el año pasado mientras yo era directora del departamento, que nos llamaron desde la Facultad de Filosofía para contarnos que en el sótano habían encontrado más de 150 tesis, memorias de grado de servicio social
claro, entre el año 30, ¿cierto? Y el 70, casi el 80. Y si que las queríamos, ¿no? Nosotras, en ese momento yo contacté de inmediato a mi colega Gabriela Rubilar, con quien trabajamos en un fondo sobre trayectorias de investigación de trabajadores sociales. Y por supuesto que la recibimos con mucha alegría. Y Gabriela hoy día lidera el laboratorio de historia del trabajo social de la Universidad de Chile. Están ese compilado de esas tesis que encontramos ahí, que algunas de ellas venían con el membrete de Escuela Doctor Alejandro del Río, ¿ya? Porque la Escuela Doctor Lucio Córdoba en algún momento tuvo la facultad de examinar las tesis que venían de la Escuela Doctor Alejandro del Río, es decir, tenían que pasar por el visto bueno de la Escuela Doctor Lucio Córdoba. Sea, cuando encontramos esas tesis, imagínate un tesoro, ¿no? Es un tesoro invaluable que hoy día lo tenemos como uno de los principales ciertos objetos de estudio del Laboratorio de Historia del Trabajo Social que dirige Gabriela acá en la Universidad de Chile, pero también fondos con materiales de profesoras muy importantes del trabajo social, como la profesora Teresa López Vázquez, que falleció ya hace 2 años, se van a cumplir 3 años este noviembre, pero que dejó un legado, ¿no? Con todos sus registros, sus cuadernos de campo, todos los objetos de los que ella disponía en su ejercicio profesional. Eso también es parte de nuestro laboratorio. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Para graficar cómo es que la Escuela Doctor Alejandro del Río, ¿cierto? Es subsumida o, claro, absorbida, podríamos decir, institucionalmente por la Escuela Doctor Lucio Córdoba. Luego, en los años 80, principios de los 80, en la Escuela Doctor Lucio Córdoba, que era la Escuela de la Universidad de Chile, pasa al IPS, que es el Instituto Profesional de Santiago, ¿ya? Hubo muchas estudiantes de esa época que una vez terminada su titulación en el Instituto Profesional de Santiago, hacen todo el trámite para que su título no diga Instituto Profesional de Santiago y diga Universidad de Chile, porque habían entrado, por ejemplo, en primer año a la Chile, pero en segundo tuvieron que cambiarse al instituto y terminan el instituto. Esto en el marco de la pérdida del rango universitario, ¿ya? A principios de los 80. Y el Instituto Profesional de Santiago también es absorbido, de nuevo, aquí se produce una serie de absorciones, ¿no? A principios de los 90 por lo que hoy día es la UTEM. ¿Ya? Entonces, al final los caminos han sido bien sinuosos, ¿no? Una institución va absorbiendo otra dependiendo de la coyuntura política, del momento que se vive, pero más o menos ese es el recorrido. Entonces, trabajo social en la Universidad de Chile se reabre el 2015. ¿Ya? En verdad, el proyecto de reapertura se empieza a trabajar antes, años antes, pero la primera cohorte de estudiantes que ingresa a estudiar trabajo social acá en la Universidad de Chile, la reapertura es del 2015, Ujú. liderado por la profesora Teresa Matus, ¿sí? Que es contratada, ¿cierto?, por la Universidad de Chile con ese propósito, y que la profesora Teresa Matus viene con una claridad muy importante, que es que la Universidad de Chile no solo abre la carrera de trabajo social, sino que abre el espacio para la disciplina en Chile. ¿Qué eso qué quiere decir? Que es el pregrado, pero también es el magíster y también es el doctorado en trabajo social. Tienen que ser, ¿cierto? Es la columna, todo lo que implica pensar la profesión y la disciplina en todos sus niveles. ¿Ya? Y eso ocurre, esa apertura ocurre el 2015, cuando ni siquiera éramos departamento de trabajo social todavía, éramos un área del departamento de sociología en la Sí. Facultad de Ciencias Sociales, y es el 2019 cuando ya el departamento se formaliza como departamento, ya aparecen los decretos que corresponden y existimos como tal, ya como departamento. Esa es más o menos nuestra historia Ujú. del trabajo social acá. Sí, vamos, claramente, profesor, usted hizo un súper análisis, una súper exposición de muchos años en este momento. En un momento dos de nuestra entrevista queremos profundizar la reapertura de trabajo social en el marco de la Universidad de Chile, especialmente en 2010-2015 en adelante. Eh, pero quizás para pensar aún en esta perspectiva histórica de los al inicios de la profesión, digamos, en el marco de la Universidad de Chile, una de las principales casas de estudios del país, y en perspectiva histórica, usted también ha tenido la suerte de investigar mucho al respecto, ha tenido la suerte de encontrar estos tesoros que han sido estos proyectos de tesis de décadas anteriores.
que dan cuenta de una forma u otra del desarrollo de un cierto currículo, por así decirlo, formativo. Y con los ojos de hoy, quizás usted nos podría hacer también un balance de cómo ha ido evolucionando la formación en cuanto a los planes de estudio al alero de la Universidad de Chile. Sí. Tenemos la fortuna de que a ver, en el desarrollo de la reapertura de trabajo social en la Universidad de Chile, todo se puede hacer con una mirada fresca, porque partimos desde cero, ¿no? Sin embargo, la base histórica es medular, ¿no? En entender cómo una tradición crítica, ¿cierto? Que no solo se puso en juego en el movimiento de la reconceptualización, una tradición crítica que ha acompañado al trabajo social desde sus orígenes, ¿no? Desde las primeras reivindicaciones de las mujeres feministas, ¿cierto? Que en Estados Unidos y en Inglaterra eh, dieron un giro, ¿cierto? A la manera en que se abordaba lo social, Jane Addams, Octavia Hill, en fin, eh, desde esa tradición crítica que se trabaja en el caso de Chile con una impronta científica, ¿no? Ese fue el primer sello que le dieron las escuelas, doctor Alejandro del Río, doctor Lucio Córdoba, entre otras, ¿cierto? Las sedes, ¿cierto? Que estaban en Chile, un sello fundamentalmente eh, podríamos decir, curioso de comprender cuáles son los mecanismos estructurales que generan, ¿cierto?, las desigualdades, el sufrimiento y las problemáticas de la cuestión social, que es el momento en que trabajo social emerge como profesión y disciplina, ¿cierto? Por supuesto, también en el movimiento de la reconceptualización, pero también en los tiempos de la dictadura. Ahí hay una impronta crítica que se trabaja de manera más o menos subterránea, ¿cierto? Más o menos confrontacional, con miles de prácticas de resistencia desde el trabajo social, algunas más visibilizadas que otras, pero en el fondo se trata de una tradición crítica que nos ha acompañado como profesión y disciplina desde sus orígenes, y eso es algo que para nosotros en la Universidad de Chile es un continuo. ¿Ya? Hay cosas que nosotras conservamos y conservamos en tanto herencia de generación en generación como un baluarte sumamente honroso para el trabajo social y por lo cual nos tenemos que sentir orgullosas y comprender que esta es una profesión por la cual vale la pena luchar. Ahora bien, en esa continuidad de la tradición crítica del trabajo social en Chile y en América Latina y en el mundo, ¿cierto? También tenemos unos puntos de inflexión, yo no lo llamaría una evolución, pero sí una mirada singular para comprender la manera en que el trabajo social se posiciona hoy, ¿no? Eh, y en ese sentido, nuestro departamento, ¿cierto? Con nuestro proyecto de formación se basa en comprender que los enfoques críticos son plurales. Esa es la primera definición. No hay una crítica, ¿sí? En muchos otros espacios de formación en trabajo social, no solo en América Latina, en el mundo entero, se asume que la perspectiva crítica es igual a marxismo, ¿sí? Marxismo occidental, ¿cierto? En muchos casos ortodoxo, en fin, pero esa escuela de pensamiento. Lo que planteamos acá en la Universidad de Chile es que lo crítico es plural y hay distintos enfoques críticos, distintas perspectivas críticas, ¿ya? Donde una de ellas, por supuesto, es el marxismo, pero también están los feminismos, está el pensamiento decolonial, el postestructuralismo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en fin, una amplia gama, ¿cierto?, de posibilidades conceptuales para comprender la sociedad en la que habitamos y la que queremos transformar, ¿no? Y por lo tanto una pluralidad de enfoques para elaborar, ¿cierto? Ese material, esas herramientas, esa instrumentalidad con la cual intentamos transformar lo social todos los días. Esa es la primera singularidad, yo te diría, de entender los fundamentos desde los cuales se levanta el trabajo social. Y lo segundo es comprender la formación como una formación que se basa en la investigación, ¿ya? Donde la investigación no es una herramienta que queda para una élite académica o que queda para o algunas disciplinas, pero no para el trabajo social. La investigación como la base desde la cual, ¿cierto?, proliferan infinidades de posibilidades de intervención en lo social, pero que por lo tanto la docencia
de la formación de futuros trabajadores sociales está basada en la investigación y eso implica que este modelo no tiene, que nuestro modelo de formación no tiene prácticas profesionales. Nuestro modelo tiene la participación en núcleos de investigación e intervención. Desde el tercer año de formación, tercero, cuarto, quinto año del pregrado, primer y segundo año de la maestría y próximamente el doctorado. Es decir, los estudiantes de distintos niveles, distintos niveles de maduración en la formación, integran ciertos equipos de investigación con las profesoras, con actores, comillas, no académicos, de ministerios, de municipios, de ONG, de colectivos, de movimientos sociales, etcétera, donde se trabaja en conjunto por un proyecto que puede durar entre 1 y 3 años, ¿cierto? Orientado, por supuesto, con un fin de transformación social en algún ámbito acotado. Ya, nosotros tenemos 5 núcleos de investigación y desarrollo de intervención y de incidencia pública acá en el departamento, y entonces también cada uno de esos núcleos tiene una opción conceptual distinta, tiene un foco de trabajo específico, y lo que permite en la formación es transitar, ¿cierto?, por distintas perspectivas, pero sobre todo asumir que no hay trabajo social sin creación de conocimiento. ¿Ya? Entonces yo te diría, no lo llamaría evolución, porque yo creo que es una apuesta singular, es una apuesta diferenciada. ¿Ya? Em, Básicamente eso te diría como dos puntos Ujú. clave. Hay una apertura importante a propósito de este modelo y también de lo primero que te decía, que son las perspectivas críticas, hacia una comprensión tanto de la formación como de la investigación, como de la intervención en clave transdisciplinaria. Es decir, donde los saberes académicos necesitan estar en diálogo no solo con otras disciplinas, sino también con otros conocimientos, ¿no?, que no están adentro de la academia. Entonces, lo fundamental que es formarnos en ese diálogo, ¿no? Y por Totalmente de acuerdo. supuesto, claro, eso implica orientar lo que tú haces a la incidencia pública, a preguntarnos para qué sirve lo que estamos trabajando en la universidad. En fin, te abre una infinidad de campos de trabajo en ese sentido. Totalmente de acuerdo, profesora. Uno cuando habla de trabajos sociales, entre otras cosas, muchas veces es justamente el rol directo que tenemos como trabajadores sociales con la comunidad, con el ciudadano de pie, como le llaman ahora. Y eso cobra mucho sentido cuando, por ejemplo, uno tiene la posibilidad también de trabajar desde el plano investigativo, a nivel científico y en el más alto nivel. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, profesora, ¿cuál es cuáles son, digamos, o cómo ustedes, mejor dicho, cómo ustedes fomentan la reflexión crítica de las desigualdades, los derechos humanos y la justicia social en los futuros profesionales? Sí, yo creo que, mira, es bien interesante porque nuestro modelo de núcleos, del que te contaba recién, permite que la discusión conceptual, ¿cierto?, tenga un anclaje directo con lo que ocurre con la ciudadanía, ¿ya? O sea, como tú decías, el ciudadano de a pie, ¿cierto? Lo que intenta este modelo es acortar esa brecha que hay entre la academia y la sociedad o lo no académico. Entonces, reflexionar respecto de las desigualdades es algo que viene de suyo en el modelo. O sea, te puedo dar como ejemplo, para no contar mis propios ejemplos de mi núcleo, te voy a hablar de otro, núcleo de diversidad y género. ¿Ya? Núcleo de diversidad y género, las profesoras de ese núcleo trabajan los temas de migración, por ejemplo, pero la migración y la migración trans, de personas trans, por ejemplo, específicamente, que ya la migración es un fenómeno altamente complejo, pero migrar siendo transgénero es triplemente complejo, o sea, te enfrentas a una cantidad de barreras, de prejuicios, de desigualdades. Bueno, retornando con nuestro capítulo 2 del podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social, hoy con nuestra gran invitada, la profesora Yanina Muñoz Arce, hemos estado hablando en un primer bloque respecto a cómo se forma, cómo se forja la carrera de trabajo social en el marco de la Universidad de Chile. Se ha hecho mención al menos a dos grandes escuelas de servicio social de aquellos años. La profesora ha ahondado en aquello y también
Bueno, amigos, amigas, retornando en este segundo capítulo de nuestro podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Hoy, con nuestra gran invitada, la profesora Yanina Muñoz Arce, hemos estado adentrándonos en el capítulo 2, al cual hemos denominado la formación del trabajador social en sintonía histórica. En una primera parte de nuestra conversación con la profesora Muñoz Arce tuvimos la suerte de ir conociendo algunos intersticios de la historia de trabajo social al marco de la Universidad de Chile, y especialmente, digamos, en torno a las dos grandes escuelas como son la Escuela Alejandro del Río y la Escuela, ¿usted me ayuda, profesora? Córdoba. Lucio Córdoba, exactamente. Y también cierto como en el transcurso de los años, la carrera de trabajo social en el margen de la Universidad de Chile ha ido tomando distintos vuelos, se ha ido expandiendo en algunos momentos a nivel país, ha tenido distintos matices, distintos colores y distintas coyunturas. Y en esta lógica también de pasado, presente y futuro, que es un poco la lógica de este podcast, hablar de los 100 años del trabajo social, el profesor ya nos aventuraba en comentar cómo se ha ido desarrollando los avances de la malla curricular del trabajo social en el marco de la Universidad de Chile. Pero antes de profundizar en aquello, yo quisiera volver a un hito, sin duda alguna, trascendental, lo cual se enmarca en el año 2015, cuando a nivel, digamos, académico, pedagógico, si queremos decirlo de alguna forma, se empieza, ¿cierto?, a repensar en la reapertura de la carrera de trabajo social en la Universidad de Chile. Entonces, quizás antes de hablar de esta reapertura, usted también lo comentó hace un momento, pero volver a aquello. ¿Cuándo se cierra? ¿Por qué se cierra? ¿Y en qué momento se empieza a perfilar su reapertura? Sí, el cierre no es una fecha exacta, como te decía, estuvo cerrada 9 meses la escuela entre el 73 y el 74, que podríamos decir fue un cierre propiamente tal. Pero desde el año 74 siguen entrando cohortes de estudiantes, ¿ya? Es a principios de los 80 cuando esa escuela de la Universidad de Chile es absorbida por el IPS. Entonces, en rigor, no es que haya muerto, se reabsorbió, ¿me entiendes? No es un cierre radical. Ahora, cuando se empieza a pensar el proyecto de reapertura, es un proyecto muy largo, yo diría por lo menos 10 o 15 años antes de la reapertura efectiva. Varias personas estuvieron involucradas o estuvieron a cargo o estuvieron pensando, ¿cierto?, la posibilidad de abrir el trabajo social de nuevo en la Universidad de Chile. Uno de ellos, el profesor Manuel Canales, en la Escuela de Sociología, fue una de las personas que permitió, ¿cierto?, aperturar las primeras conversaciones, pero también muchas otras personas. Y es en el decanato del profesor Marcelo Arnold que se cuaja la idea, ¿cierto?, y es contratada la profesora Teresa Matos para esta reapertura. Pero como te digo, de mucho antes veníamos escuchando así informalmente en el medio del trabajo social de esta ilusión, ¿no?, de reabrir la escuela. Y ante tu pregunta de qué significó para nosotras, bueno, es muy potente porque de alguna manera es un acto reparatorio también, para haber tenido, ¿cierto?, un proyecto en esta escuela con las características, ¿cierto?, y en el periodo histórico en que se producen todas estas transiciones, ¿no? Y finalmente no tener al trabajo social en la Universidad de Chile, porque en un momento, claro, ya en los 80 ya no estaba, de alguna manera es saldar una deuda con esas generaciones, ¿no? Y poder pensar un proyecto que tenga bases también singulares, como te comentaba antes. Eh, Ahí, claro, trabajaron las profesoras Teresa Mat, la profesora Paula Vidal, la profesora Antonieta Urquieta, Gabriela Rubilar, Catherine Galás, fueron las primeras, ¿cierto?, que empezaron a gestar las bases de esto que hoy día es el departamento. Y hacer las primeras creaciones, ¿no?, de las apuestas metodológicas también en la formación, etcétera. Sin duda es un proyecto bien singular, también porque es formado, ¿cierto?, en otro momento histórico, en un momento donde el trabajo social ya tiene reconocimiento como disciplina en ANID, por ejemplo, por decirte algo que es muy distinto a lo mejor del momento histórico en que otras escuelas se crearon, ¿no? Eh,
en fin, donde hay una consolidación también de la disciplina en hartos ámbitos, pero por supuesto también muchos espacios por los cuales seguir luchando, como código sanitario, ley de trabajo social, o sea, hay miles de cuestiones no resueltas aún, por supuesto. Pero bueno, ese fue el momento en que se crea este departamento. Perfecto. Bueno, usted también, ¿cierto?, aprovecha de comentar varios temas importantes para el trabajo social, los cuales vamos a ir de una forma u otra abordando en esta serie de podcast, desde la necesidad de quizás lo que es el código sanitario para el trabajo social, de lo que es el desarrollo científico del trabajo social, entre otras materias. La Universidad de Chile como tal, de 2015 a la fecha, ha estado sin parar con trabajo social. Sin parar, sin parar. Sí, Perfecto. Usted sí. también hacía mención a importantes figuras de trabajo social como la profesora Matus, quien no ha Ujú. leído algunos de sus artículos y libros de la profesora Matus, y claramente muchas más que usted también ha tenido la suerte de trabajar con ellas. Y en ese sentido, profesora, un poco ya trayéndola a quizás un poco más a los años más recientes, por así decirlo, y en esta nueva lógica, digamos, formativa de trabajo social desde la Universidad de Chile, usted nos ha hablado también de los núcleos de investigación, ¿ya? Como semillero, por así decirlo, de investigación de los estudiantes de trabajo social en el marco de la Universidad de Chile. Pero cuando uno, por ejemplo, habla de Universidad de Chile, pregunto, también a raíz de la experiencia investigativa, ¿cómo logra o cómo han logrado ustedes quizás vincular su trabajo y que ser investigativo con otras realidades del país? Sí, mira, el modelo de los núcleos permite eso, está pensado para eso. Está pensado para que el conocimiento que se genera en la formación profesional sea un conocimiento que esté al servicio de la agenda social del país, que esté al servicio de las principales problemáticas, ¿cierto?, que enfrenta el país. Entonces, dependiendo del núcleo, el énfasis, ¿cierto?, en la vinculación con una u otra problemática es distinta. El núcleo de sistemas territoriales complejos, por ejemplo, trabaja directamente los temas de crisis, energética, de cambio climático, ¿cierto? De desastres a propósito de las crisis climáticas también, pensando la desigualdad en el espacio del territorio, cómo los actores públicos, privados confluyen ahí, producen también desigualdades. Entonces, por ejemplo, solo por nombrarte uno de los 5 núcleos que tenemos nosotros en el departamento, la vinculación directa con las desigualdades que se expresan en la vida de las personas está de primera mano para los estudiantes. O sea, los estudiantes trabajan directamente, como te decía, con actores de la sociedad civil, del mundo público, ¿cierto? En espacios concretamente, ¿cómo decirte?, donde pueden trabajar codo a codo con sus profesores, pero también con estos actores, con la ciudadanía, como me decías tú, me Súper. planteabas, tras de Profe, cámara. y Sí, ahí, ¿cierto? Discúlpeme la interrupción, pero no, no. también está pensado o piensan estos núcleos también como no solamente para limitarse en Santiago, a eso que quisiera ir yo. ¿Tienen trabajo también en Sí. regiones? Sí, tenemos proyectos en regiones, hay estadísticas que no manejo en el detalle, pero la mayoría de los proyectos sí los trabajamos en la región metropolitana, pero sí hay proyectos en regiones. Por ejemplo, la profesora Gabriela Zócar con sus proyectos de prevención de riesgo de desastre ha tenido trabajo en la región del Biobío, ¿cierto? Actualmente la profesora Dali Reininger trabaja en la región de la Araucanía, yo también trabajo en conjunto con ella en ese proyecto que habla de la reproducción de desigualdades en la implementación de programas sociales. Y así, hay distintas, no puedo nombrar todas porque son muchas integrantes del equipo, pero en el fondo hay un vínculo con espacios territoriales distintos de la región metropolitana también, ya haciendo un esfuerzo por desconcentrar y también por nutrir al estudiantado con otras perspectivas distintas, porque, bueno, especialmente en el trabajo que nosotros hacemos con Tali en la región de la Araucanía actualmente, por supuesto en colaboración con colegas que están en la región de la Araucanía, ¿ya? Porque también en ese sentido tiene que ser una cuestión recíproca, ¿no? Donde lo que nosotros hacemos en el proyecto de núcleo también le aporta a los territorios, a las comunidades, a los agentes de intervención y viceversa. Es un proceso de coproducción. Entonces, ¿qué lugar tiene ahí la desigualdad, la justicia social, los derechos humanos? Todo, todo. O sea, todo lo que Sí. hacemos está en función
de hacer un aporte concreto, muchas veces discreto, no es un aporte de pronto tan, a nivel tan macro, pero sí aportes discretos respecto de aportar en procesos, aportar formación para equipos profesionales que están interviniendo, aportar en espacios de toma de decisiones, crear, por ejemplo, policy brief o documentos breves, no en un lenguaje académico, típico como autocentrado del mundo universitario, sino en un lenguaje que los hacedores de política, los implementadores de primera línea de las políticas públicas puedan comprender y puedan aplicar. Entonces, esos trabajos que de pronto son 3 páginas o 2 páginas de escrito, son más difíciles de hacer, ¿cierto? Que un gran mamotreto enorme. Entonces, en eso Y, trabajamos mucho. y claramente cuando ustedes desarrollan estas 3 páginas, que quizás, claro, conllevan mucho trabajo, también inclusive puede tener otro impacto en la población, pero quizás está pensado para un público más amplio. Profe, yo le planteaba esta pregunta de cómo ha sido, digamos, el trabajo, va la redundancia, el trabajo del el Departamento de Trabajo Social a nivel país. Porque, claro, lo menciono y lo hicimos mención desde un comienzo en este capítulo. Para el trabajo social como disciplina, la Universidad de Chile es un referente, ¿ya? Por la historia misma, da cuenta de aquello. Por eso para mí era muy importante consultarle, digamos, ustedes desde su reapertura han tenido posibilidades también de desempeñarse y desarrollar trabajo en otras regiones y no solamente en el centro de Santiago. Me dice que sí. Entonces, buenísimo aquello. Desde lo que usted conoce, profe, al respecto, ¿cómo ha sido la llegada, cómo ha sido la recepción de la población de otros territorios con, digamos, ustedes como departamento en representación de la Universidad de Chile? Puedo hablar de mi experiencia particular, porque no conozco la respuesta para esa pregunta en el caso de todas mis compañeras que yo sé que trabajan en otras regiones distintas de la metropolitana. La recepción ha sido muy positiva, o sea, de partida, gracias a que esa recepción es positiva, es que hemos podido trabajar. De lo contrario, no se hubiesen abierto las puertas. A priori hay una disposición positiva. Sin embargo, no es fácil el trabajo en conjunto a propósito de las distintas miradas, ¿no? Bueno, yo que partí contándote en esta entrevista que yo soy de San Antonio, de un puerto, ¿cierto?, de la región de Valparaíso, viví en Temuco, viví en Fresia, en la región de los lagos, o sea, he tenido la experiencia de vivir, ¿cierto?, en regiones distintas de la metropolitana. Y sé que el tiempo, la idea de tiempo es un tiempo mucho más lento, de hay muchos más procesos que se respetan y que requieren, ¿cierto?, otra lógica que muchas veces desde la región metropolitana se vive en una aceleración constante que se produce, por ejemplo, ahí una fricción, ¿ya? Eh, bueno, yo lo trabajo mucho con mi colega Alicia Raín, que es trabajadora social mapuche de la región de la Araucanía, actualmente académica en la Universidad Católica de Temuco, brillante. El tema del tiempo, del protocolo, en el sentido de tener toda la apertura para escuchar al otro desde su lugar, no es algo fácil, ya menos con los tiempos de la academia exigente, etcétera. Por lo tanto, yo te digo, la recepción ha sido muy positiva. Yo creo que en general hay una visión de la Universidad de Chile como una institución con sentido público, pluralista, democrática, ¿cierto? Eh, que está preocupada de los problemas del país y de aportar a la agenda del país, pero sin embargo, claro, siempre yo creo que hay una mediación importante de hacer respecto de entender el lugar desde donde habla el otro, ¿no? Y sobre todo poner atención en las prácticas extractivistas, ¿no? Las prácticas extractivistas del mundo académico son brutales. Entonces, luchar contra esa lógica desde dentro es algo que tiene que tenernos permanentemente atentas. Es muy fácil caer en eso, en ser en instrumentalizar, ¿cierto? No solo a las colegas, ¿no? A todas las personas con las que trabajamos. Entonces, yo creo que esos intercambios exigen siempre estar muy atentas y revisar nuestras actitudes y prácticas de manera sostenida. Esa ha sido mi experiencia, al menos del trabajo, que por fortuna ha sido muy favorable y muy enriquecedor, ¿no? Con aprendizajes mutuos, pero exige también esa Sí, apertura, ¿no? sí. Ujú. Y en contraparte, viendo un poco quizás hacia adentro de ustedes como departamento, ¿cómo ha sido la recepción del estudiantado cuando ustedes vienen y le plantean
estas nuevas quizás metodologías a nivel epistemológico, cómo pensar el trabajo social en formación académica hoy, 2025, no es lo mismo que quizás en el 2000, ¿ya? Y claramente hay otras materias, hay mucho desarrollo a nivel académico, teórico, respecto a líneas investigativas importantes para el trabajo social. Entonces, de ahí, profesora, yo quisiera preguntarle a usted, también desde su experiencia como docente en este caso, eh, ¿cómo ha sido, cierto, enfatizar en la investigación y en la intervención crítica con el estudiantado? ¿Cómo ha visto la recepción de las nuevas generaciones de trabajadores sociales? Lo primero que hay que decir es que yo creo que sería sospechoso, sería preocupante si no tuviéramos estudiantes críticos de la formación. O sea, yo creo que es parte sí, es parte del corazón del trabajo social esa postura crítica respecto de dónde estamos y de las instituciones en las que estamos. Siempre es así y eso está bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué te puedo decir? El currículum de trabajo social en la Universidad de Chile tiene líneas, ¿cierto?, conceptuales que no se trabajan en otras partes. Por ejemplo, los feminismos, ¿sí? La intervención social desde una perspectiva cosmopolita. Te estoy nombrando dos ejemplos, pero podría darte muchos más, de perspectivas que quieren enfatizar, ¿cierto? Enfatizar en ciertas formas de ver la sociedad que son singulares, ¿no? Y que a mi gusto van mucho más acorde a las necesidades de estos tiempos críticos que vivimos, ¿no? De poder intersectar, ¿cierto? No solo las desigualdades de clase o la desigualdad en términos de los recursos materiales, que por supuesto son abismantes y requieren acción urgente, y es una bandera de lucha que lamentablemente seguimos teniendo en pie, ¿no? Pero también los cruces de esa desigualdad de clase con, qué sé yo, desde el color de la piel, el lenguaje que hablas, tu nacionalidad, tu religión, ¿cierto? Tu orientación sexogenérica, etcétera, etcétera. Entonces, hay una perspectiva en la Universidad de Chile que integra en el currículum demandas que son demandas de los movimientos sociales, de los colectivos, de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, el currículum es mucho más, yo podría decir, fresco en el sentido de esos debates políticos y conceptuales. Eh, Sin embargo, el estudiantado de trabajo social, si bien muchos de ellos aprecian muchísimo la propuesta, también hay voces críticas y como te contaba, eso es parte de lo que nos va haciendo crecer. Nosotros próximamente tenemos nuestro claustro triestamental, que lo hacemos cada 5 años, es decir, todas las generaciones que estudian con nosotros al menos una vez en su vida en la Universidad de Chile viven el claustro triestamental, que es un espacio donde académicas, estudiantes y funcionarios del departamento, que no son académicos, ¿cierto? Nos juntamos a reflexionar respecto de la formación, de los temas que estamos abordando, de los temas que no estamos abordando y que se vienen, por ejemplo, inteligencia artificial, digitalización de los servicios sociales, en fin, hay una infinidad de cosas que ahí hay que ponerle más énfasis porque es lo que se viene. Eh, y nos damos el tiempo cada 5 años de tener una revisión completa de nuestro plan de formación, de los valores, de la misión que tenemos, etcétera. Y como te digo, este año estamos prontos a hacer eso en el marco de nuestros 10 años de existencia, ¿no? Pero claro, ese es un espacio también donde el estudiantado te dice de primera mano las cosas que están funcionando, las cosas que requieren mejora, y no se puede pensar ningún proyecto académico, sobre todo si tiene la pretensión, ¿cierto?, de ser crítico, si no nos paramos observando que tenemos miles de deficiencias siempre, ¿no? Y que siempre hay que estar trabajando por mejorarlas. Es el motor que nos permite movernos. Sí, profe, bueno, profesora, que también usted desde su experiencia y desde su rol también claramente como formadora pueda decirnos a nuestros, ¿cierto? A nosotros colegas, entre comillas, ¿cierto? Que estamos siguiendo este podcast, pero también a las nuevas generaciones que se van a interesar por este trabajo social, de que claro, siempre van a haber desafíos, van a haber temas quizás pendientes, no cubiertos por distintos motivos, obviamente, y qué mejor que cuando uno lo puede ver y lo puede decir, ¿ya? Y un poco dejar esa pseudo soberbia de que quizás decir sí podemos con todo o sí se puede con todo, porque quizás van a haber momentos donde no se va a poder. Yo creo que eso es tan importante de mostrar a nuestros futuros colegas trabajadores sociales eh, que solamente quedarnos con las experiencias exitosas. Ya, yo creo que también es muy importante este hecho de que hay veces que no se va a poder, veces que hay muchos motivos que nos frenan,
pero que sin duda alguna, claramente nuestra intención, nuestro ADN, como usted también lo dijo, profesora, está en este pensamiento crítico, en esta masa crítica de, digamos, del quehacer profesional. Pero sí, yo creo que, como usted también lo señala, profesora, hay que juntarnos, como ustedes van a también tener este marco de sus 10 años de reapertura de la escuela, reunirnos como quizás colegios a nivel locales, como facultades de estudio, como grupo de colegas simplemente, y ver en qué estamos, digamos, llevando a cabo nuestra labor de manera eh, adecuada, óptima, pero también quizás donde nos falta, digamos, un poco más a hincar el diente, como se dice popularmente. Sí. Y en ese sentido, profesora, ya que hemos hablado de pasado, presente, y también yo quisiera obviamente plasmar su visión como trabajadora social a futuro, ya más aún en su rol como académica. Y usted también ya lo dijo reciéncito, hay temas muy recientes, quizás no tan recientes, pero que están haciendo mucho ruido más ahora, como la inteligencia artificial o este tema de la digitalización de los servicios públicos, que es un tema tremendo. Yo hace unos días atrás tuve la suerte de estar con una dirigente social acá en Punta Arenas y justamente ella también nos hacía el alcance de que, claro, hoy en día todos fondos concursables, por ejemplo, todo es en plataforma virtual, digital. Desde ahí, profesora, ¿cómo enfrenta el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile los escenarios actuales del país y cómo se van adaptando a estos escenarios marcados por la digitalización, Ujú. las crisis climáticas, ecosistémicas, migratorias, precariedad laboral, temas varios que del trabajo social, por así decirlo, temas candentes de hoy en día? Sí, mira, la malla curricular del pregrado y también de los posgrados, pero particularmente en el pregrado te quiero contar, tenemos asignaturas que yo creo que cuando las diseñaron, porque yo no estaba en ese momento, el 2013, 14, cuando se empiezan a diseñar el programa, ¿no? Eran muy visionarias. O sea, por ejemplo, yo te digo, hay una asignatura que se llama Intervención en Fenómenos Sociales Extremos. Intervenir en fenómenos sociales extremos significa, entre otras cosas, mirar el aislamiento, por ejemplo, territorios que están absolutamente desconectados. Bueno, tú que eres de la región de Magallanes, por ejemplo, entiendes a lo que me refiero. Territorios que no es que no tengan riquezas naturales, pero están desconectados de los polos de desarrollo. eh, Territorios donde un desastre natural devasta la población y se requiere no solo la intervención en crisis, sino también comprender cómo plantear una intervención que sea sustentable en el tiempo y que recupere o que restablezca los equilibrios o que los logre por primera vez en un territorio determinado. En fin, lo que te quiero decir es que hay asignaturas también vinculadas, qué sé yo, a las diversidades sexogenéricas o a esta idea de lo cosmopolita, de cómo intervenir con perspectiva cosmopolita, es decir, más allá de la perspectiva intercultural, ¿ya? O dialógica, sino una perspectiva, ¿cierto?, que permite en la diversidad o en las disidencias encontrar proyectos comunes. O sea, son ideas, te digo que cuando se pensó esta malla curricular, son muy visionarias de lo que viene y de los desafíos que hoy día estamos teniendo. Sin duda, no es perfecta y hay una serie de vacíos, ¿cierto?, que va a haber que llenar y que este claustro triestamental del que te comentaba seguramente nos va a dar muchas luces de cómo ajustar ¿cierto?, darle un nuevo giro a nuestra formación. Em, pero claro, en ese sentido, las temáticas respecto de cómo innovar, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos pueden ser una herramienta para innovar, ¿cierto? En el trabajo social, es una discusión clave, por ejemplo, bueno, tanto en el pregrado como en nuestro magíster en trabajo social. Bueno, y ahora recientemente que estamos ahí a punto de lanzar nuestro doctorado también en trabajo social, ya esperamos, cruzando los dedos para el 2026. Entonces, la propuesta de estos programas de formación en pregrado, magíster y doctorado, claro, apunta precisamente a estos temas que son sensibles, que obedecen a una lectura más interseccional de la realidad, ¿no? Em, de cómo también, y hay una cuestión que es transversal, que tal vez no es nueva, pero que creo que se agudiza más en los tiempos que corren, que tiene que ver con la esperanza y la desesperanza respecto de la propia intervención de las y los trabajadores sociales.
La precariedad laboral, tú lo mencionabas, también tenemos mucho trabajo en el departamento en esa línea. Actualmente la profesora Paula Vidal está conduciendo una encuesta a nivel nacional, por ejemplo, con el Colegio de Trabajadores y Trabajadores Sociales para diagnosticar, ¿cierto?, con datos más frescos de cómo están las condiciones laborales de la profesión. También en el núcleo de estudios interdisciplinarios con la profesora Tali Reininger hemos hecho estudios en esa línea y lo que vemos es brutal. O sea, lo que vemos es brutal en términos de la precarización, de la precariedad, pero también de la desesperanza muchas veces, ¿no? De la desesperanza en el sentido de entender el rol como un espacio muy limitado, ¿ya? De no encontrar ciertos esos márgenes de maniobra que te permitan hacer pequeñas diferencias que cambien la vida de las personas. Yo pienso que también para el futuro está bien formar, ¿no es cierto?, en asignaturas que sean complejas, que tengan estos enfoques críticos que te contaba, pero también es muy importante no perder o reforzar, ¿cierto?, ese corazón del trabajo social, que es la pasión por el oficio que escogimos. Y saber que es complejo, que es difícil, que tal vez es una de las profesiones más difíciles, un oficio imposible, decía por ahí Marroquín, ¿cierto? Un oficio imposible, pero que sin embargo, cuando trabajamos con otras personas, cuando trabajamos no encapsuladas en nosotras mismas, individualmente, competitivamente, sino que cuando logramos establecer vínculos afectivos de trabajo, de colaboración, de reciprocidad, responsables en función de hacer una intervención que aporte dignidad a las personas, se pueden lograr cosas. Me da la impresión de que esa formación en esa línea del horizonte de esperanza de nuestros programas de trabajo social es clave para lo que viene. Las nuevas generaciones de estudiantes vienen con una serie de mochilas de agobio que tal vez no teníamos nosotros cuando estudiamos hace 20, 25, 30 años atrás. Crisis climática, ¿cierto? Discursos de extrema derecha, fundamentalistas, discursos de odio puestos sobre la mesa de lo más naturalmente. Ahí estamos en un tiempo muy crítico, en un tiempo muy sensible, y creo que eso requiere también una formación muy atenta a eso que requiere el estudiantado hoy día. Y es un gran desafío para la academia. La academia yo creo que Sí. no está preparada para eso, fíjate. Sin duda alguna, profesora, yo creo que usted ha puesto en la palestra varios temas importantes y relevantes. Bueno, hoy a quienes nos acompañan estamos con Yanina Muñoz Arce. Ella es trabajadora social de profesión, doctora en trabajo social y es académica, investigadora y recientemente dejó el cargo de directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Y estamos hablando de cuál ha sido el rol, el papel de la Universidad de Chile en la formación del trabajador social y trabajadora social en el país. Entendiendo que esta importante casa de estudio en Chile ha sido una de las principales instituciones que han conllevado a nivel histórico la disciplina, por distintos momentos, distintos matices, inclusive podríamos decir bajo distintos nombres, ¿ya? Pero sin duda alguna, ya la profesora también lo hacía mención hace un momento atrás, desde el 2015 hasta hoy, ya 10 años de carrera ininterrumpida del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, ha dejado más que de manifiesto la importancia de seguir una perfección en cuanto a la profesionalización, ¿ya? Prueba de aquello ha sido el robustecimiento de la carrera de pregrado, pero también, ¿cierto?, la apertura de carreras de posgrado, como a nivel de magíster y doctorado prontamente en trabajo social. Pero ella también nos invitaba, y ya lamentablemente acercándonos al final de esta conversación, que es muy importante claramente tener un desarrollo a nivel académico, científico, técnico, teórico, pero nos tendría igual valor si se pierde lo medular del trabajo social, que es el sentido humano. La profesora Yanina Muñoz Arce lo deja de manifiesto. Todo lo demás puede ser, sin duda alguna, un tremendo aporte, pero ellas también como departamento académico tienen el desafío de seguir formando generaciones de trabajadores sociales en lo que ha sido denominado por muchos el ADN en la profesión. Esto del sentido humano, del tacto, de no perder, por más bullado que sean los temas y los tiempos, no perder la necesidad de por ahí muchos dicen o muchos la generan como cierta discrepancia al término, pero no tenemos que perder la empatía, yo creo. ¿Ya? La empatía como concepto social está también no ajena a discusión, pero yo creo que
es importante, al menos intentar ponernos en el lugar del otro. Cuando tiempo atrás trabajaba en un proyecto de investigación, hablábamos de migraciones latinoamericanas, y se veía como un mero trámite. Pero justamente en terreno, a nivel de etnografía, llegábamos claramente a la conclusión que no eran trámites, sino que en el fondo eran rutas biográficas de vida, proyectos de vida. Y yo creo que eso lo deja muy también de manifiesto la profesora Janina cuando habla, claro, de temas como la apertura de agenda de trabajo en temas de migración, en temas relacionados al trabajo, en temas de diversidad sexogenérica, de desafíos políticos, sociales, culturales, etcétera. Yo creo que más allá del trasfondo de estos temas, no tenemos que perder también que tienen rostros. ¿Ya? Yo creo que uno de los principales invitaciones que nos deja la profesora Janina Muñoz Arce justamente es aquello, no perder lo humano. Y ante eso, profesora, y lamentablemente para ir cerrando este capítulo de hoy de este podcast Memorias e Historias del Trabajo Social en sus 100 años en Chile y Latinoamérica, quisiera justamente a usted, profesora, preguntarle, usted ya lo ha dicho durante el transcurso de esta conversación, pero se lo planteo nuevamente como pregunta. ¿Hacia dónde se dirige la formación del trabajo social en Chile y Latinoamérica? ¿Hacia dónde se dirige? Es difícil contestar esa pregunta de manera unívoca porque hay muchos proyectos de trabajo social en Chile y en América Latina. Entonces, cada uno de esos proyectos se dirige a lugares distintos, ¿no? Mm, Habrá proyectos que todavía, no sé, se basan solo en un enfoque, por ejemplo, para entender la profesión. Otros tienen una perspectiva más plural. Hay proyectos que están basados en la práctica y otros que están basados en la investigación para desarrollar intervención, como es el caso nuestro. Entonces, no hay un lugar único hacia donde vayan los proyectos. Sí podemos tener claridad de los desafíos. Tú planteabas el tema de la empatía, yo te lo devuelvo en temas, en términos de los feminismos decoloniales. El reconocimiento de nuestra fragilidad, en el sentido en que no podemos ser, eh, no podemos creer que podemos resolver todo solos, que necesitamos de los demás en una relación de interdependencia, ¿cierto? Yo creo que es clave. Y cuando decimos interdependencia, claro, la empatía es un elemento, la dimensión afectiva es un elemento clave, si no hay un vínculo en ese sentido con el trabajo que estás desarrollando, es vacío, ¿no? Pero sobre todo, yo no sé si sobre todo, creo que me expreso mal, porque no creo que esté sobre, creo que es la dimensión empática, afectiva, como tú lo planteas, pero sobre todo es poner el intelecto a disposición de esos afectos y de esas empatías y de esa reciprocidad. El trabajo social es una profesión, es una disciplina académica, es una disciplina que se ha hecho respetar a través de la historia con distintas luchas, con distintas resistencias, ha costado la vida de personas. Por lo tanto, tiene que ser, tiene que ser reforzado permanentemente ese estatus que ha ido construyendo y que ha defendido, que ha disputado, ¿no? Y defender ese estatus implica poner al centro una perspectiva donde se articule, ¿cierto?, el aporte intelectual con un sentido, ¿no? Que es un sentido eh, para que nuestra sociedad sea más justa, ¿cierto? Sea más humana, como decías tú. Pero eso no va a salir, no va a brotar solo de nuestras emociones, es poner el intelecto al servicio de esa vinculación afectiva con nuestras grandes pasiones y con nuestros primeros dolores, ¿no? Que probablemente nos llevaron a estar acá y a estar escuchando y- este podcast y a estar Ujú. pensando en el trabajo social de los próximos 100 años, ¿no? Sí, sí, profesora. Y quizás por último, más allá de su rol como académica, investigadora, quizás como volviendo a la génesis, porque estudió trabajo social. Ya lo hablaba quizás en un momento cuando partimos de esta conversación. Y yo desde ahí quisiera este plantear, profesora, ¿cuáles son sus anhelos para un trabajo social? Queremos verlo en proyección de 10, 20, 50, 100 años más en el país. ¿Cómo quiere ver usted a su trabajo social? Lo primero, yo te diría, de aquí a los próximos 100 años, me gustaría un trabajo social que, cuyo relato no esté construido desde una posición de minoridad. O sea, yo creo, y ya no quiero escuchar más
esto de que somos una disciplina, que nos miran para abajo. Yo creo que eso no es así. Hay miles de equipos profesionales multidisciplinarios donde el trabajo social está muy bien visto, está muy bien catalogado, donde las trabajadoras sociales son las que impulsan, conducen procesos, tienen una mirada integral precisamente por la formación que tenemos nosotras transdisciplinaria. Al menos en los 2 primeros años, la mayoría de las escuelas formamos, ¿cierto?, en distintas disciplinas, hay una mirada amplia, ¿no? Yo creo que el trabajo social tiene que apropiarse de ese cúmulo, ¿no? Y pararse desde ahí, no pararse desde la subalternidad. Yo creo que eso es lo principal que yo te diría. Lo segundo es comprender que la intervención del trabajo social está basada, pero es también producción de conocimiento, se crea conocimiento en la intervención profesional. Y eso es vital, porque si lo entendemos así, todas las personas, actores, ¿cierto?, involucrados en los procesos de intervención tienen algo que aportar. Se crea un conocimiento que es colectivo, que es coproducido. Entonces, yo te digo, son esas dos cuestiones para mí fundamentales. Ponernos en el lugar que nos corresponde y hablar siempre desde ahí, asumir, comprender y hacer carne esta idea de que nuestro trabajo es una creación de conocimiento. Y yo creo que, en tercer lugar, me gustaría que en los próximos 100 años el trabajo social soñara más, que ese horizonte de esperanza, a pesar de todas las barreras, de todas las crisis que vivimos superpuestas, del horizonte distópico que muchas veces tenemos por delante y no sabemos para dónde va este mundo loco, que no perdamos el principio de la esperanza. Si perdemos el principio de la esperanza, nos volvemos autómatas, nos volvemos robots, nos volvemos... Y en ese sentido, inteligencia artificial tiene todo que ganar. Si nosotros queremos, ¿cierto?, cultivar ese espacio profesional implica intentar proyectar ese horizonte de esperanza. Y si no es sola, es con otros. Yo creo que eh, eso es algo muy fundamental para los tiempos que vivimos, que hemos vivido en el pasado también. Las resistencias se han podido forjar precisamente por lo colectivo y el futuro no va a ser distinto en ese sentido. El escenario es distópico, pero necesitamos estar en solidaridad en esas luchas y acompañarnos en eso, sin perder la esperanza. Bueno, profesora Janina Muñoz Arce nos acompaña hoy acá en el podcast Memorias e Historias en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica, organizado por Diálogos Australes, Archivo Oral de Punta Arenas y patrocinado, como ya lo vieron, ¿cierto?, en un comienzo por Claxo, Editorial Cuarto Propio, Foro Ciudadano, el Instituto de Estudios Culturales y Territoriales de la Universidad Arturo Prat de Victoria y el Colegio de Trabajadores y Trabajadores Sociales de Chile. Hoy, con la profesora Muñoz Arce, hemos tenido un recorrido que nos llevó por muchos años de historia y de trabajo social, desde aquel emblemático 1925 hasta hoy, 2025, en el transitar de la Universidad de Chile como pionera de la formación de la profesión a nivel país. Y cerramos esta conversación con la profesora Yanina Muñoz Arce en perspectiva y diría en proyección histórica, en ver los 100 próximos años de trabajo social como profesión. Por último, profesor, agradecerle el que nos haya acompañado en este capítulo del día de hoy y por último, pedirle si le quiere dejar algún saludo para sus estudiantes, para sus colegas en estos 100 años de ejercicio profesional de trabajo social en Chile. Muchas gracias, Gastón. Primero a ti por haberme invitado, haberme considerado en tu parrilla programática, por esta iniciativa que, insisto, creo que es fundamental comunicar, dejar registro. También invitarles a escuchar nuestro podcast. Yo le contaba a Gastón que también tenemos el podcast 100 años y contando, que también estamos lanzando en este año del centenario una vez al mes. Saludos, saludos al estudiantado de trabajo social, saludos a las colegas que están en distintas partes de este mundo tratando de hacer de este un lugar mejor, a mis colegas de acá de la Universidad de Chile, pero a todos los colegas que se sacan la mugre día a día por tratar de hacer, de mantener y de reforzar esa dignidad que tiene nuestra profesión y disciplina. Profesora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta un próximo momento, nos estaremos viendo. Mucho éxito, gracias y arriba ese trabajo social que claramente nos une el día de hoy. Un abrazo. Chao.